les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de dibujo. En este caso, otro tutorial más. Me alegro que el anterior de color les haya gustado tanto. La verdad que me gustó hacerlo, estuvo divertido. Así que vamos con otro que me parece que complementa bastante el video anterior. Que, como ya habrán leído en el título, es sobre los volúmenes. Que es un tema complicado, así que no creo poder abarcarlo todo en este video. Pero voy a intentar tirarles algunos detalles y cosas que les puedan ayudar. Mi nombre es Seba Guidobono, para el que no me conoce. Este es mi humilde canal de dibujo, como dije, donde tenemos entrevistas, tutoriales, reviews y todo ese tipo de cosas relacionadas al mundo del dibujo, más que nada digital. Y como corresponde en todos los videos de YouTube hacerlo, suscríbanse, denle like, compártanlo con alguien que le guste todo esto del dibujo, etcétera, etcétera, que ayuda un montonazo. Lo digo siempre al final, pero como todos lo dicen al principio, vamos a decirlo al principio, porque es ser menos que el resto de los youtubers. Y arrancamos, vamos a ver el tema de los volúmenes, para eso vamos a ir a Clip Studio, que tengo preparado unos bocetos. No importa acá si la anatomía está perfecta o no está perfecta, están hechos bastante rápidos para esta ocasión, pero sí para entender un poco el tema volúmenes está bueno usar algo de anatomía. El brazo para mí es como lo más simple y básico, un brazo bastante musculoso y trabajado. Esto es el boceto. Para mí lo importante con el tema del volumen, que sé que es extremadamente difícil, pero no queda otra que trabajarlo y concentrarse en eso, es imaginar lo que uno está dibujando como si fuera en tres dimensiones. La idea, por lo menos en el estilo cómic o realista, es representar algo de la vida real que hasta donde sabemos tiene tres dimensiones y pasarlo a dos. Pero para esto hay que imitar, emular las tres dimensiones en dos, y por eso hay que imaginarlo con una malla como si fuera en 3D. Para el que no sepa, creo que casi todos lo saben, en los videojuegos que son hechos en 3D o en las películas, todos los personajes están diseñados con polígonos, que son rectángulos, uno pegado al lado del otro, en distintas, acomodados en distintas posiciones en el ambiente 3D, y eso uno al lado del otro va generando la forma. Mientras más polígonos tiene, más chiquitos son, menos se nota y más suave queda. Mientras menos polígonos sean y más grandes, más se notan, que es lo que en los videojuegos se llama low poly, que sería algo así como pocos polígonos. Entonces se nota mucho y ahí se ve la diferencia de colores o de tonos que se va dando en un mismo cuerpo. Si es curvo, van a ver que hay muchos rectángulos que van rotando y cada uno tiene un tono distinto según de dónde venga la luz. Todo eso que me compliqué para explicarlo, espero que se entienda. Si uno lo pasa al dibujo, es mucho más fácil entender los volúmenes que intentando chamullar o inventar sin mucha teoría. Primero, obviamente, está la explicación más que obvia y súper explicada de transformar todo en forma geométrica. Me parece genial y está buenísimo para practicar. No es tan fácil y a veces no ayuda tanto, pero si esto lo traducimos a un cilindro por este lado, y acá imaginen que hay otro, ya tenemos las formas geométricas clásicas, que lo que diría yo, lo que decía yo del tema de la malla en 3D sería hacer esto y darle una forma 3D. Pero ¿qué pasa acá? La forma que estamos dando es extremadamente simple y, salvo que sea un robot o que tenga una armadura, no tiene mucho sentido. O sea, es básico, extremadamente básico. O sea, para empezar, si no tienen la más pálida idea, está bueno. Si quieren hacerlo un poco más avanzado, ahora les voy a mostrar sobre lo que yo armé, cómo sería esto mismo. Acá de nuevo lo voy a hacer un poco más rápido. Sería, imagínense, con mucha imaginación, como si estuviera bien hecho. Acá el otro sería algo así, donde tenemos las mallas 3D. Como les digo, en este caso está bastante mal hecho. Esto es lo más simple y básico. Mi idea es hacer algo un poco más elaborado sobre esto que ya está dibujado. Entonces, imagínense, si acá empiezan a dividir los músculos de esta forma, dibujándolos casi completos de principio a fin, sobre esto podemos hacer la malla que les indicaba recién. Acá el hombro también tiene tres partes. Lo que habría que hacer es empezar esto a dibujarle los polígonos que les hablaba antes, para imaginarlo en tres dimensiones. Y después sobre estos polígonos ir trabajando las distintas tonalidades, si es más oscuro o más claro, según obviamente de dónde venga la luz.
Entonces tenemos una primer malla de lo que sería el hombro. En este caso vamos con el bíceps, que es lo mismo, y así un poco con todo el brazo. El tríceps por esta parte, acá atrás el tendón del tríceps y el codo. Y ahí nos queda una especie de malla en 3D. No está obviamente perfecta como si fuera hecho en 3D. Primero porque lo estoy haciendo rápido para explicarlo, pero creo que se entiende un poco el concepto de dónde llegar. Esto después, si lo pasamos al otro brazo, sería algo muy similar. De nuevo voy a marcar un poco todos los músculos. Y ahora vamos a ver cómo esto después llevarlo primero a la tinta, para trabajar un poco de volúmenes con la tinta, y después a blanco y negro, no a color, pero se aplicaría igual al color. Algo así nos quedaría. Entonces, la idea es eso, que cada cuadradito de estos les sirva para entender dónde poner más o menos sombra o hacia dónde van a ir las curvas cuando lo pasamos a tinta. Si apago el boceto abajo, que ya no importa tanto, y transformo esto ahora en boceto, van a ver que pasar a tinta es un poco más sencillo, teniendo en cuenta el tema de los volúmenes. Obviamente, esto es lo que yo les digo que está bueno con mucho trabajo, mucha teoría y estudiándolo bastante, imaginarlo. No es que en cada dibujo van a hacer este trabajo y después pasar a tinta. Pero si ustedes ya pueden visualizar esto con su imaginación cuando están dibujando, va a ser mucho mejor. Para hacer esto a nivel anatomía, a nivel cuerpos humanos, obviamente hay que dedicarle bastante estudio a los músculos y el cuerpo humano y cómo son las formas de cada músculo y dónde entran, dónde salen, cómo son las curvas y contracurvas de la silueta del brazo. O sea, no estoy diciendo que esto que vamos a hacer sea fácil y lo puedan hacer en 2 segundos, pero me parece interesante que lo vean con esto. Después, si lo transforman o lo pasan a dibujar un florero, obviamente va a ser mucho más fácil hacer estos polígonos dentro de un florero o dentro de un cilindro más base que en un cuerpo humano o en un brazo. Para que lo vean en algo un poco más interesante que en un florero, que me parece que se pierde un poco las cosas que se pueden lograr con esta malla imaginada en nuestra cabeza. Primero acá, al tener divididos los músculos, que yo los dividí antes, pero la malla los divide también, es entender hacia dónde va cada músculo. El hombro, por ejemplo, yo sé que termina ahí. Cuando uno pasa tinta y quiere hacer algo un poco más realista, cuando tenemos la piel encima del cuerpo y no estamos dibujando los músculos nada más, no hace falta dibujar el músculo de principio a fin, porque eso ya sería una persona extremadamente fibrosa y así todo tampoco van de principio a fin. Entonces fíjense, por ejemplo, acá yo tengo este músculo que es el supinador largo, que yo no suelo dibujar esta línea del todo, sino que la voy a marcar y después sobre este volumen que tenemos acá marcado con los polígonos, voy a hacer rayas en el sentido de esas líneas. Entonces ahí ya le pueden dar un poco de volumen a ese músculo con la tinta. Y eso lo pueden llevar para todos lados. Si acá hago lo mismo, fíjense también, ya va teniendo un poco de volumen todo lo que van dibujando. Con esas simples rayitas, esto obviamente es un tema de estilo, no es que tienen que hacerlo así sí o sí, pero a mí me sirve para entender los volúmenes en un brazo. Acá lo mismo con el tríceps. Y fíjense, apago, como ahí se ve un poco el volumen sin necesidad de color. Simplemente con esto de hacer las rayitas necesarias. Eso también se puede aplicar acá al hombro. En un poco, lo estoy exagerando un montón para que se note. Pero muchas veces se usa. Hay muchos estilos que tienen muchísimas más rayitas de estas que las que yo estoy poniendo. Y se suele ver mucho volumen. Después con las sombras es lo mismo. Ustedes aplican una sombra. Las linitas de esa sombra pueden aplicarlas para el lado de esos polígonos. En este caso, si quiero, pueden ser para arriba, que serían las líneas que van bajando el polígono. Después, si hago una sombra de este lado, por ejemplo, puedo ponerle líneas para el lado este, siempre teniendo en cuenta la curvatura aproximada de lo que sería esos polígonos, para darle justamente volumen. Si ustedes lo hacen, estas rayitas las hacen para cualquier lado, el volumen pasa a ser otro completamente. No tiene nada que ver con el volumen que estamos intentando dar a entender con la sombra. No hace falta de nuevo que tengan rayitas. Yo lo estoy haciendo para que se note el tema de para qué nos sirven esos volúmenes. Esto lo pueden llevar a, como les digo, todos los músculos, depende de la iluminación que quieran hacer. Entonces pueden poner rayitas por todos lados, de una mancha grande de sombra, y van poniendo las linitas para afuera o para adentro, como a ustedes les guste más, para dar los volúmenes. Entonces, para eso ya sirve tener este entramado de polígonos de malla 3D en nuestra cabeza para poder saber hacia dónde van esas pequeñas rayitas. Ya ese sutil detalle cambia bastante
y mejora muchísimo y queda un poco más entendible la idea de lo que estamos intentando mostrar con los volúmenes. Vamos a hacer un par más acá y pónganle que acá voy a hacer unas manchas más grandes. Está hecho, insisto, rápido y sin mucho sentido, pero para que lo noten. Y ahí ya queda algo con un estilo de sombra que yo en lo particular no utilizo, pero hay un montón de personas más en el mundo del cómic que sí usan estas sombras bien plenas y marcadas y le ponen ese tipo de rayas y detalles para que se note justamente el volumen, palabra que voy a repetir 300 millones de veces en este video, está más que claro. Si vamos al otro bracito, fíjense que es un poco lo mismo. Puedo venir acá con estas líneas que voy a sugerir los músculos, no hace falta dibujarlos completos, como dije en el caso anterior. Y ya acá, por ejemplo, yo para dibujar el tríceps desde este ángulo, lo que hago es marcar acá unas linitas curvas que tienen que ver con el sentido de lo que sería esa malla. Y fíjense cómo queda, entonces se da a entender el músculo sin necesidad de dibujarlo completo, pero esas líneas que dibujé tienen un sentido de por qué las hago para ese lado y no para otro. Acá lo mismo con el supinador como hicimos antes, yo sí quiero darlo a entender para no dibujarlo entero, puedo marcar esas líneas con ese sentido, acá lo mismo, y un poco lo mismo por todos lados. Entonces ahí nos queda un brazo pasado a tinta con esas líneas que nos dan a entender el volumen, para dónde va y cómo va. Y si le ponemos sombra nuevamente, voy a poner un poco más, menos opacidad para que se note bien el resto, van a tener el mismo recorrido las líneas para seguir dando a entender ese volumen. Voy a hacer la sombra como si viniera de abajo para que tenga otro tipo de iluminación. Y nuevamente puedo sumarle linitas respetando el sentido de la malla en 3D que imaginamos o si están practicando dibujamos previamente. Esto después se puede llevar más al color, quieren, o más que al color, al volumen con distintos tonos de grises. Después le pueden poner el color que quieran por abajo. En este caso es solamente blanco y negro. Parece gris porque le bajé la opacidad, pero si lo pongo bien al 100% van a ver que es completamente negro. Esto lo podemos llevar también, como les digo, al color. Ok, vamos a intentar hacer esa misma sombra. Esta tenemos en blanco y negro, pero con más tonos para que sea un volumen un poco más realista, entre muchísimas comillas. Entonces, si acá tenemos por un lado la luz que viene de abajo, vamos a marcarla, viene de este lado, y de este lado vamos a hacer que venga de este otro lado. Yo lo que voy a usar es el pincel de acuarela, que lo expliqué en el video pasado, que lo dejo acá arriba, así que si lo quieren ir a ver, ahí van a tener toda la explicación de cómo se usa este pincel, etcétera. Pero para que tengan una idea, este pincel me permite generar zonas más o menos claras. Si nos llevamos por estas líneas que tenemos dibujadas, que en realidad esto quedó muy especie de low poly, con pocos polígonos. Si le metemos más polígonos se entiende más. Tenemos que empezar a pintar más oscuros los que están más lejos de la zona de la luz y más claros los que están más cerca. Para eso, esta zona sí la voy a dibujar con más polígonos. Para eso voy a sacar la tinta, que en este momento no importa, aunque sea un par más para que se entienda lo que les quiero explicar. Fíjense ahí, al supinador le puse un montonazo de polígonos, esta zona de acá. Entonces la idea sería que estos polígonos que están acá arriba, en la primera línea, tienen que estar bien oscuros. Los que siguen los voy a hacer menos oscuros, o sea, un gris un poco más claro. La línea que sigue. Esto teniendo en cuenta que la luz viene abajo, puede venir de cualquier lado. Estos un poco menos y después ya obviamente se va hacia blanco. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el supinador con cierto volumen, súper básico y simple. La luz viene de no tanto abajo, sino un poco más en diagonal sería, con ese músculo. Si lo pasamos al otro músculo, que está acá abajo, vamos a hacerle un poco más de polígonos. Van a ver que de a poco el brazo va tomando volumen. Si yo agarro la primera línea y la hago bien oscura, y la siguiente un poco más gris, y la siguiente un poco más gris clarito, y la siguiente ya blanca, fíjense cómo ya tenemos dos volúmenes de estos brazos. En este caso yo corregiría un poco el de arriba para que tenga sentido, porque tiene que llegar a tocar este. Por lo tanto, los polígonos de acá estarían un poco más oscuros y lo bajo un poco. Y así se iría armando esta malla de polígonos de distintas tonalidades de grises para generar el volumen final del brazo. Y eso lo van pasando a todos los músculos. Pero es importante que se entienda esto, el tema de, fíjense, cada hilera de cuadraditos
cómo tiene un tono distinto. Y eso va generando el volumen. Mientras más circular sea el elemento que estamos intentando generar este efecto, más cuadritos va a tener pintados y más tonos va a tener. O sea, va a estar bien oscuro, un poquitito menos oscuro, un poquito, y así un montón, una variedad enorme de grises, si lo pensamos en blanco y negro y grises, del negro al blanco, para generar justamente la curva. Una pelota, si la ven en este sentido, lo mismo, hay un puntito blanco alrededor, un poquito más gris, un poquito más gris, y es como muy progresivo el paso de blanco a negro. Cuando es una cara completamente lisa, es mucho menos. O sea, porque hay menos polígonos. Si ustedes imaginan un cubo, cada cara es un polígono. Por más que ustedes la dividan en un montón de partes, al tener todos la misma dirección y la luz pegarle del mismo sentido, va a ser toda una cara blanca, por ejemplo. La dividan en 1000 polígonos o en uno, porque la luz está chocando directo. Si ya esa cara la empiezan a quebrar un poco, tal vez la cara que esté arriba va a ser un poco más oscura de la que está abajo, si es que la luz viene más de abajo que desde arriba. Y a medida que vayan partiendo ese plano recto en más polígonos para que se vaya curvando la cara, va a tener un montón de tonos de grises, como está pasando en este caso, que no son tantísimos, pero son bastantes. O sea, esta cara claramente tiene este sentido, este lo mismo, tiene un sentido curvo. En este brazo, en este ejemplo que estoy dando, no hay una cara recta, pero es lo que se explicaba. Si ustedes tienen un cubo dibujado, vamos a dibujarlo bien básico, si la luz viene de este lado, esta cara de acá va a ser blanca, tal vez esta de acá sea un poco más gris, y si la luz viene más de abajo que de arriba, va a estar esta un poco más oscura. Para explicarlo súper rápido, fácil y simple. Si esto yo ya lo empiezo a quebrar en más partes, así esta cara, en vez de ser recta, tendría una forma como esto y la luz original que viene de acá abajo. Entonces en ese caso sí, esta cara sería blanca y esta de acá arriba tal vez no tan oscura, pero sería un poco más oscura que la de abajo. Entonces, esto depende cómo se va partiendo el elemento de un plano a más polígonos para ir haciéndolo curvo. Vamos a apagar este para seguir con esta sombra. Entonces yo con el pincel de acuarela lo que hago es hacer esto mismo que vieron acá arriba, pero en vez de hacerlo línea por línea, lo voy haciendo un poco más suave, como si hubiera millones de polígonos en vez de unos poquitos. Entonces esta zona la hago bien oscura y voy aclarándolo hacia abajo. Acá lo mismo, por ejemplo, pasamos al de acá abajo y lo mismo, con este pincel me permite ir haciéndolo más suave o más oscuro como yo quiera según la presión del pincel. Acá abajo lo mismo. De nuevo, no le prestamos atención tanto a la anatomía, en este caso está perfectamente hecha o no. Esta parte de acá iba a estar bastante oscura, la del tríceps. Otro punto a tener en cuenta es que mientras más cerca estamos de la fuente de luz, obviamente los polígonos claros van a ser más que los oscuros y al revés, si estamos más lejos de la luz, los polígonos oscuros deberían ser más que los claros. O sea, debería haber más progresión de negro a grises oscuros que de grises claros a blanco. Entonces, en este caso, todos estos músculos deberían estar un poco más claros que los de arriba. Supongamos que algo por ahí. No es el mejor brazo con volumen de la historia de los dibujos de Seba, pero creo que se entiende un poco la idea y el concepto de los polígonos en sí. Si pasamos a este lo mismo, o sea, si empezamos a pintar estos polígonos más oscuros, dividiéndolos en más polígonos, obviamente como decíamos antes, después otros un poco más claritos, otros un poco más claritos y así vamos avanzando, vamos generando los volúmenes en cada uno de los músculos. Acá lo mismo. Bien, entonces ahí nos quedan los dos brazos con una cierta sombra hecha muy rápido, muy veloz para este video con la herramienta de acuarela para que tengan una idea un poco más elaborada que en blanco y negro. Así nos quedaba en blanco y negro, de esta forma nos queda con la sombra hecha con la acuarela. Pero lo importante que yo quería destacar en este video y que quede claro como tip del video es esto de las caras, que según cada cara de cada polígono se van haciendo más oscuras o más claras. Esto de nuevo lo pueden dividir la cantidad de veces que ustedes quieran, que es la idea, para poder comprender esto. Es un buen ejercicio para hacerlo. Reitero, no hay que hacerlo con cada dibujo que hagan porque se van a volver locos. Pero sí como un estudio está interesante saber eso, que estos primeros obviamente
deberían ser mucho más blancos que los que están acá atrás en este músculo, que deberían ser mucho más oscuros. Yo acá lo estoy haciendo súper básico, como les dije, de derecha a izquierda o de arriba a abajo y punto. Pero esto después se complica según el tipo de luz, que es una luz muchísimo más grande o más puntual o más chica o más fuerte o más apagada, que está más cerca del objeto o más lejos. Tenemos la luz acá bien pegada al brazo. Los polígonos no solamente son claros a oscuros de la derecha a la izquierda, sino también del punto donde pega la luz de forma radial se va proyectando hacia arriba y hacia los costados. Entonces, este polígono, por ejemplo, lo voy a hacer bien blanco. Este de acá lo vamos a hacer, los que están alrededor, un poco más oscuros. Y así, esperen que apagar esto para que no moleste, se van oscureciendo los que están alrededor. Acá los polígonos están divididos de forma horrenda, pero para que se vaya comprendiendo la idea. Y esta forma es ir generando la luz según de dónde está pegando y con cuánta fuerza. De nuevo, esto ya es algo más complejo. Es un detalle que según qué clima o cómo quieren armar la ilustración va a variar. Si la luz la tienen de nuevo muy pegada a una cara, por ejemplo, para dar un tono más de terror o más lejos. Eso ya es cuestión de estudiar iluminación, además de anatomía, de cómo se proyecta, con cuánta fuerza, los materiales. No es lo mismo una luz sobre la piel humana que tiene cierto brillo que sobre una tela, sobre un cuero, eso ya, sobre un vidrio en hablar. Eso ya es un montón de estudio que ni siquiera yo lo tengo muy claro, así que por eso no me pongo a explicar el tema de materiales, pero sé que puede llegar a variar y en algunas situaciones, si quiero darle un clima o una idea o importa que se note mucho que es de cuero o algo, bueno, en esa situación en particular busco referencias, busco estudios y me pongo a ver cómo reacciona la luz sobre eso. O sea, está bueno eso, saber que no es todo lo mismo, que no todo se aplica igual y este concepto de los polígonos sirve para todo, pero va a variar de si un polígono es blanco, si no sé, es una remera negra, una remera roja, perdón, y le pega la luz, no va a existir un polígono blanco, por un tema de que este tipo de material no absorbe la luz de esa manera. En cambio, si es algo de cuero, por ejemplo, o algo de metal, o algo con cierto tono vidrioso, ahí sí puede haber polígonos blancos concretos donde está pegando la luz directo y en el resto va cambiando. Un estudio gigante, no hay que frustrarse, hay que estudiarlo y hay que buscar concretamente lo que queremos. O sea, no hace falta saber todo. Yo estoy lejísimos de saber todo, pero sí saber que existen estas variables, cosa que cuando necesitamos hacer algo puntual, en ese momento sí estudiamos y aprendemos lo que necesitamos. Y cuando tengamos que hacer otra cosa, vamos aprendiendo lo que vamos necesitando. Si no, es muy frustrante el dibujo. Pero a nivel volúmenes, a nivel entender cómo funciona, está bueno tener en cuenta este detalle, este tip de imaginar el dibujo en 3D, que en mis videos, en los directos, en todos lados lo dije un montón de veces y me parecía interesante explicárselos en un video. Es tan simple como dividir en una malla 3D dibujada un objeto. ¿Es tan sencillo? No, no es tan sencillo, pero es un poco el concepto. Así que bueno, gente, espero que les haya servido, que no les haya complicado más la vida de lo que ya se la tenían complicada con los conceptos de dibujo. Los leo acá en los comentarios, si se entendió, si les quedó alguna duda, si les gusta que sigamos con estos tutoriales, qué otro tipo de elemento del dibujo les gustaría que trate en los videos, qué otra cosa quieren que hable. Y nos vemos en un próximo video, pero no se olviden obviamente de darle like si les interesó, si les sirvió, si les abrió la cabeza de alguna forma, compartirlo, suscribirse, todas las cosas que hay acá en YouTube para hacer, háganlas, no dejen ninguna sin hacer. Así que bueno, gente, gracias por ver el video. Nos vemos en un próximo video. Chao.